Te doy la bienvenida a este espacio donde vas a conocer los principios básicos para gozar de una vida más sana y más feliz. Esto es Paz Up, calma arriba, ansiedad abajo. Segunda parte, la lucha contra los vicios, el alcohol y nuestro cuerpo. En su incesante búsqueda de la felicidad, el hombre y la mujer avanzan a menudo por senderos equivocados. Engañándose a sí mismos, muchas veces crean necesidades artificiales cuya satisfacción proporciona aparente bienestar, pero que en realidad los aleja cada vez más del verdadero gozo de la vida. A estas necesidades artificiales y dañinas las llamamos vicios, y muchos de ellos no son otra cosa que intoxicaciones habituales. Los tóxicos utilizados van perturbando las reacciones normales del organismo frente a la agresión química hasta que se crea el hábito. Este implica una apetencia o necesidad morbosa por el tóxico, que es la base de las toxicomanías. De acuerdo con estas consideraciones, incluimos dentro de estas toxicomanías no solo el uso habitual de estupefacientes, sino también el tabaquismo, el alcoholismo y el cafeinismo. Efectos del alcoholismo sobre el organismo. Llamaba la atención aquel abdomen tan prominente en un individuo de rostro más bien delgado. Al interrogarlo, supimos que durante años había bebido diariamente cantidades variables de bebidas alcohólicas. En apariencia, nunca se embriagaba, pero su organismo revelaba los efectos del alcoholismo crónico. Por lo menos 2 veces al día bebía vino, con el almuerzo y con la cena, y en ocasiones tomaba también otras bebidas más fuertes. El examen de su abdomen reveló la presencia de una gran cantidad de líquido derramado en su interior. Los análisis de sangre mostraron serias alteraciones en las funciones del hígado. Por fin, mediante la punción del hígado, se obtuvo material para una biopsia y este confirmó el diagnóstico de cirrosis hepática. Acción del alcohol sobre el hígado. El hígado es el gran laboratorio químico del organismo. Allí se realiza en gran medida la desintoxicación de la sangre. Diversas toxinas son destruidas o neutralizadas en el hígado para su posterior eliminación. La célula hepática requiere una adecuada provisión de vitaminas, proteínas y azúcares a fin de poder cumplir cebalmente su función antitóxica. La persona que ingiere alcohol habitualmente somete a su hígado a una constante agresión tóxica, ya que todo el alcohol que ingiere es absorbido por las mucosas del tubo digestivo y pasa a través del hígado antes de difundirse por el organismo. Además, el alcohol perturba la nutrición del individuo. Esto ocurre porque no solo dificulta la asimilación de algunas vitaminas, sino que también disminuyen las proteínas y azúcares que se ingieren, debido a la perversión del apetito que se produce en los alcoholistas. Todo esto lleva a una insuficiencia de la función antitóxica del hígado, que es entonces dañado
cada vez más por el alcohol. Por fin se desarrolla la cirrosis hepática, enfermedad de lenta evolución pero frecuentemente fatal. El hígado se endurece, su superficie se vuelve completamente irregular, sus venas son comprimidas por el tejido fibroso y en consecuencia queda perturbada la circulación de la sangre a través del órgano. Además, la síntesis de las proteínas que normalmente se realiza en el hígado es afectada. Estos factores y otros más que entran en juego hace que se produzcan grandes derrames de líquido dentro del abdomen. Las venas del estómago y del esófago se dilatan. Lo mismo ocurre con las venas del recto y como resultado se producen hemorroides. El hígado deja asimismo de producir algunas sustancias que intervienen en la coagulación de la sangre, lo cual contribuye a producir en estos enfermos graves hemorragias. Acción del alcohol sobre el estómago. El alcohol ingerido con las bebidas produce en primer lugar una acción cáustica e irritante sobre la mucosa del estómago. Esta aumenta la producción de mucus y de ácido clorhídrico y perturba de este modo la función digestiva hasta causar la gastritis crónica atrófica o hipertrófica, causa de graves perturbaciones nutritivas en el organismo. Este aumento de secreción ácida del estómago, inducido por el alcohol, puede favorecer la aparición de úlceras gástricas y duodenales y contribuir al fracaso de su tratamiento, haciendo que estas lesiones pasen a la cronicidad. Acción del alcohol sobre el páncreas. El alcohol irrita la mucosa duodenal en donde desemboca el conducto excretor del páncreas y, en consecuencia, perturba el libre flujo de jugo pancreático. Por este mecanismo, asociado a otros factores, puede producirse una grave afección de curso muchas veces fatal, la pancreatitis aguda. Diversas estadísticas señalan que alrededor del 50% de estos casos tiene como antecedente el alcoholismo. Acción del alcohol sobre el aparato genital. El alcohol lesiona las delicadas células germinativas que intervienen en la formación de la descendencia. De este modo, causa diversos trastornos nerviosos y de la personalidad que constituyen la herencia alcohólica, entre cuyas manifestaciones se observan casos de debilidad mental, epilepsia y otras enfermedades mentales. Acción del alcohol sobre el sistema nervioso periférico. El alcohol produce la polineuritis alcohólica, afección consistente en lesiones de los nervios que conducen el estímulo motor y sensitivo de las extremidades. El resultado es una pérdida de la fuerza muscular, principalmente en las piernas, que dificulta la marcha y que puede llegar a la parálisis. El alcohol y la temperatura corporal. Muchas personas creen que un buen trago de bebida alcohólica en el estómago es el mejor abrigo contra el frío. Pero lo que en realidad ocurre al beber alcohol es una dilatación de los vasos sanguíneos en la piel. Esto produce un aumento transitorio de la temperatura de la piel y una sensación de calor. La piel
deja de actuar como reguladora de la temperatura del cuerpo y se transforma en un gran radiador por donde se pierde el calor, hecho que hace descender la temperatura interior del organismo. Pero, ¿el alcohol es un alimento? Alimento es la sustancia que, asimilada por el organismo, contribuye a su estructura, crecimiento y reparación. Alimento energético es el que contribuye al movimiento, calor y trabajo. Además, puede ser almacenado en los tejidos. El alcohol, por el contrario, no forma tejidos ni es almacenado, y tampoco es aprovechable como fuente de energía del tejido muscular. Simplemente es quemado por las células hepáticas para eliminarlo de la sangre y desintoxicar el organismo. Por lo tanto, el alcohol no es un alimento, sino simplemente un tóxico. Gracias por acompañarnos hasta acá. En el próximo video continuaremos con el alcohol y nuestra mente. Esto es Paz A. Calma arriba, ansiedad abajo. Por favor, suscríbete a nuestro canal, que eso nos ayuda a seguir creciendo.